estaba pensando que hay algo de lo que se medita mucho en la Escritura y que por supuesto, dentro de todo el devenir histórico que tiene la Biblia, se encuentran datos muy bonitos sobre personajes que tuvieron experiencias tremendas, unas pues aparentemente un poquito, no voy a decir violentas, pero sí negativas, y otras positivas. De lo que describe la Biblia, hermano, de experiencias positivas y negativas de muchos personajes, se da porque los que tuvieron experiencias negativas y los que tuvieron experiencias positivas, la variante ha estado en la actitud que han asumido ante Dios. Es decir, tomemos en cuenta que muchas de las cosas que nos pasan en esta vida nos pasan por la actitud que hemos tomado frente a la vida. Esto, por supuesto, humanamente es entendible hoy. Cuando los estudiosos de la conducta humana, que el estudio de la conducta humana se le llama psicología, pues los estudiosos miran que en el ser humano lo ven como normal, que uno en unas circunstancias tenga actitudes en donde parece que se pone uno mero valiente, pero hay otras circunstancias en la vida en donde nuestras actitudes no son así, son un poquito deprimentes, algunas veces, hermanos, hasta opositoras. Tomamos actitudes opositoras en muchas cuestiones. Unas son justificables y otras no, por supuesto. Pues, hermanos, yo quisiera que no podemos hacer un estudio generalizado, pero sí podemos ver algunos casos especiales, pues, en las Escrituras sobre la actitud que debe asumir un cristiano. Pero en primer lugar, ¿qué es la actitud? Pues la actitud, hermanos, es la propia manera de reaccionar que tiene una persona ante determinado estímulo. Por ejemplo, voy a poner ejemplos así muy domésticos, ¿verdad? Pero es para que ustedes capten más fácil lo que es una actitud. Si un cristiano, pero un cristiano que no dice malas palabras, que no se enoja tan fácil, que es aguantador, está martillando y se pega un martillazo en el dedo, un cristiano que dice, la sangre de Cristo, a ver que así dice, ¿verdad? Oh santo Dios, Dios mío, si es cristiano. Uno de aquellos buenos mundanos que tienen un diccionario muy particular y muy especial, que no es cristiano, que es del mundo, que habla como quiere, está martillando, se pega un martillazo y que dice, ¡ay, hijo de la! Y se le va la gran tapa, ¿verdad? Ante un mismo estímulo, un martillazo en un dedo, dos personas con actitud diferente. Por eso les decía que la actitud es la manera de reaccionar muy particular de cada quien ante un determinado estímulo. Y así nos pasa en todas las cosas de la vida. Por ejemplo, cuando, me imagino yo que ustedes ya han visto esos programas, ¿verdad? No creo que solo yo. Pero por ejemplo, cuando sale Rondamón y se le pone enfrente a la bruja del 78. Y don Ramón le dice, ay, es que yo estoy enamorado de una mujer, ella cree que es de ella, y le agarra la chiripiolca, ¿va? Miren la reacción de ella, ¿va? Porque cree que es por ella. Pero al contrario, cuando la bruja del 78, ¿es verdad? ¿O se acuerdan ustedes del número? Entonces sí lo ven. Por eso quería yo saber. Cuando la bruja del 71 dice, ay, don Ramón, es que usted es un... ¿Qué dice don Rondamón? Con permisito, dijo Monchito, dice, y se va, ¿verdad?
La reacción de él es huir porque pues la señora no está muy, cuando ella le dice mi rorro, él se pone que se va huyendo, le da hasta fiebre. La actitud de él es rechazo, ¿verdad? ¿Qué va a querer? Si hubiera sido Maribel Guardia que le dice mi rorro, olvídense. Pero la bruja del 71, reacción diferente, ¿verdad? Cuando yo le digo a mi esposa, mi muñeca, vieran cómo se pone. Vieran cómo se pone. Se le sube la presión, le tengo que estar dando pastillitas, en fin. Pero cuando un ingrato por ahí la chulea así, de esos que andan ahí en la... ella dice, te reprendo, Jehová te reprenda, dice ella. Porque actitud diferente, ¿verdad? Ante un estímulo, pero cambia. Así es la vida. Es decir, la actitud que asumimos ante un determinado estímulo que se nos presenta en la vida. Aquí en la Biblia hay casos, pero también aquí en la vida real entre nosotros hay casos. Nosotros hemos tenido actitudes, ¿verdad, hermanos? Muy bonitas, muy buenas, pero como que hay veces que nuestras actitudes tampoco han sido muy buenas, ¿verdad? Semana pasada estaba viendo en la última sesión en el Senado de los Estados Unidos mexicanos. Tocaba entregar al presidente de la Junta Directiva del Senado. Y hermanos, entre los otros, uno de los senadores opositores, con unos cuantos se van ahí arriba a la tarima, que ahí no tiene que entrar alguien que no sea de la Junta Directiva, pero fueron, se metieron. Y hermano, agarran al presidente de la Junta Directiva, lo empujan y le tiran su mamellazo. Pero un empleado que andaba ahí con su camarita de estas tomando, para que no golpearan al presidente del Senado, se va a poner enfrente del agresor y me lo agarra el agresor a él también y lo empuja, lo tira al suelo y lo agarra a patadas. Es decir, muchos dicen es que tuvo la culpa el otro porque el otro lo provocó. El otro, ante un estímulo, puede ser que nuestra actitud sea serena o sea reactiva, que así se lea. Es diferente. Un caso, hermanos, que a mí me sorprende y me llama mucho la atención para ver esto de las actitudes, es lo que nos describe el libro de Números. Ahí en la Biblia, si les gusta, diremos porque va a ser un dato que yo sé que ustedes conocen, el dato histórico. Pero en el capítulo 13 de Números se nos narra, más que todo, el hecho que se empieza a desarrollar cuando ya Moisés casi está llegando, hermanos, al final, digamos, de su liderazgo y de su trabajo con el pueblo de Israel. Ustedes saben que Moisés pues tenía que haber llevado a Canaán al pueblo de Israel, ¿verdad? Lo debía de haber metido él. Pero resulta que Dios le dijo, mira, Moisés, fíjate que unos dicen que fue porque golpeó la roca donde sacó agua. Otros dicen que fue porque enojado agarró, bajó después en monte y agarró las tablas de la ley, las tiró y las quebró. Piensan. Otros dicen que es porque agarró una prietilla de mujer. No, eso no creo que sea la razón, no, es broma. Pero agarró una cusita, así les decían a las morenitas. Por eso a mi hermana Leti yo le digo mi cusita. Y ella cree que yo le estoy diciendo cosita. Cusita, le llamaban a las morenas en la tierra de Madián. Pues en el capítulo 13, hermanos,
Dice que Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ustedes saben que eran 12 tribus, ¿verdad? Y había que mandar uno por cada tribu. En otras palabras, 12 hombres. ¿Cómo los estaban enviando? Pues la verdad, hermanos, que de espías. Vayan a ver cómo está eso de la tierra de Canaán, cómo es. Le intrigaba a Moisés saber cómo es, aunque la promesa de Dios es que era una tierra hermosa donde fluía leche y miel. Bueno, se van los 12. En primer lugar, vamos a ver de que de ellos 10 tuvieron una actitud muy consensuada, igualita a la misma actitud de 10. Pero 2 no, tuvieron otra actitud, viendo la misma cosa, porque los 12 fueron a ver lo mismo. Lo mismo vieron los 12, pero 10 tuvieron una actitud y 2 tuvieron otra. Por eso, hermanos, no nos extrañe que nuestra vida, en nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, se manifiesta lo mismo. Todos viendo la misma cosa o viviendo las mismas circunstancias, unos reaccionando de una manera y otros de otra. Aún en la iglesia, entre nosotros, ante un conflicto, unos toman una actitud y otros otra. Yo recuerdo, hermanos, cuando empezó en el 2022 fue el COVID, ¿verdad? 20 fue. A la chucha. Pues en el 2020 que se empieza a dar la bulla del COVID, ¿se recuerdan? Que ya nos teníamos que saludar con codo. Era un problema con los de Monterrey porque a ellos no les gusta que les toquen el codo. Y me perdonen los hermanos de Monterrey que viven allá con mi nieta. Pero decían que no se saludaron uno con la mano, ¿se recuerdan? Que con el codo, si es que se saludaban. Cargar mascarilla, lavarse por cada cosa, todo lo que tocara, cuidado. Total, hermanos, dentro del mismo ámbito cristiano, allá estábamos nosotros rentando aquella congregación en Louisville. Resulta que nos hablan y nos dicen: lo sentimos mucho, ya no se van a poder aquí congregar, ya no les podemos rentar este lugar porque nos van a cerrar el templo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? Y el hermano que me servía de vínculo, ¿sabe qué pasa, hermano? Aquí bien podríamos reunirnos con todas las precauciones y todas las prescripciones que está dando la autoridad de salud. Pero ¿sabe cuál es el problema aquí? Me dijo que los hermanos de este grupo, negritos, le decíamos, ¿verdad? Ellos dicen que no se vacunan. Ya había salido la vacuna y ya dijeron que ellos no. Y le daban textos bíblicos al hermano, ¿ves? Y yo oía los textos y decía, bueno, pues, total, hermanos, la actitud de ahí, ¿cuál fue? Diferente a otras congregaciones que siguieron teniendo los servicios, pero tomando las precauciones del caso. En uno y otro lado hubo muertos, tanto los que se estuvieron cuidando mucho, algunos les dio porque se cuidaban en la iglesia, en la congregación, pero cuando salían a la calle ahí se descuidaban, y peor se había una fiesta. Y allá donde no se va, ahí se murieron más todavía.
Al extremo que cuando regresamos, que quisimos rentar nuevamente, nos dijeron, miren, ya no se va a poder porque ya vendimos la otra parte. Pero mire, ¿qué dicen los ancianos? Muchos de ellos se murieron, me dijeron. Se fueron. Y a mí me dio COVID asintomático y no me morí. Aquí estoy todavía, mire, dando problemas. Amén. Entonces, ante un mismo estímulo, dos actitudes diferentes. ¿Qué pasa aquí? Se van 12, 10 con una. Vamos a ver la actitud. Tenemos que ver la actitud. Pero de una vez les voy a adelantar el nombre de los que tuvieron actitud diferente a los 10. Porque no les puedo leer los nombres de todos. Pero habían 10 cuyos nombres ahí están. Pero los dos que tomaron otra actitud, uno dice en el versículo 6 del capítulo 13, de la tribu de Judá, ese tomó una actitud diferente. Positiva hoy, no negativa. Se llamaba Caleb. Era hijo de Jefone. ¿Vayaron? ¿Y el otro quién era? Está en el versículo 16, siempre el capítulo 13 de Números. Dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés le cambió el nombre de Josué. ¿Cuáles fueron los dos varones que tomaron actitud diferente? Caleb y Josué. Y los otros 10, si quieren saber los nombres, ahí están, hermanos, que me da pereza leerlos todos. Bueno, dice en el versículo 17 del capítulo 13, que los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte. Y dice el versículo 18, y observad la tierra cómo es. Todos iban a ver lo mismo, ¿verdad? Los 12. Y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Versículo 19, ¿cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala, si se dan los elotes. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o son plazas bien fortificadas. ¿Cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril, dice el versículo 20. Si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ya pueden imaginar, hermano, cómo estaría Canaán, ¿verdad? Bueno, el versículo 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. O sea, los 12 estuvieron 40 días. Andaban observando, puros espías. Entonces, volvieron. Dice el versículo 26 que anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron de plano uvas, ¿verdad? Mostraron los frutos de la tierra, dice. Pero oigan esto tan tremendo. ¿Cómo describen ellos lo que vieron? Voy a hacer un paréntesis. Miren, hermanos, nosotros los seres humanos, dependiendo cómo está nuestro estado de ánimo, lo que queremos, lo que nos conviene, y muchas veces por nuestra rebeldía o por capricho,
así percibimos una realidad a nuestra manera. Por eso es, hermanos, que yo, cuando me preguntan si fulana o fulano es guapo y fulana es bella, hay muchachos que allá en la iglesia en Guatemala me decían, es que mire, pastor, me decía la muchacha, es que me dicen que para qué me voy a hacer novia de él si tan feo. Y tenía un hermano en Cristo que también me decía, fíjate vos que yo la veo y todo, pero no está muy bonita, ¿verdad vos? Me decía. Entonces, yo me sonrío, porque la belleza no es absoluta. La belleza está, ¿saben dónde? En los ojos que la ven. Porque lo que para mí es bello y bonito, para otro puede ser feo. De esa cuenta es que alguna vez le han dicho a usted, ¿y para qué te casaste con ese tan fiero? ¿Y qué dice usted? Pero a mí me gustaba, ¿y qué? Yo lo hallé bonito, ¿y qué? O viceversa. A un hombre le dicen, ay vos, esa muchacha que, mira, ya te diste cuenta que las piernas le parecen paréntesis, porque es poquito corneta, ¿va? Así me gusta a mí, así la veo yo, bonita. Yo le veo las piernas rectas, porque la belleza está en los ojos que la ven. Era un principio griego hoy. Entonces la belleza no es absoluta. Pero aquí estos estaban viendo una misma realidad y muchos de ellos exageraron la realidad por su estado de ánimo. Hay veces que usted puede exagerar algo. Bueno, ¿qué pasó? Cuando regresaron, dice, y a dar el informe, dice en el versículo 31 del capítulo 13, hermano, versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Lo primero que dijeron, es más fuerte que nosotros. ¿Cómo sabía? ¿Ya habían peleado con ellos? Luego, ¿qué dice en el versículo 32? Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, miren lo que dijeron de la tierra de Canaán, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. Hermanos, por el amor de Dios, ¿pueden creer usted que se rajaba la tierra y se tragaba a la gente? Eso es lo que ellos decían. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de gran estatura. También vimos ahí, dice, gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y nosotros, dice, éramos nosotros, a nuestro parecer, hoy estamos oyendo la palabra, a nuestro parecer, como nosotros lo percibimos, como langostas. Y así les parecíamos nosotros a ellos, como puras langostas. Por supuesto, hermanos, oyeron ese informe y ¿qué creen ustedes que pasó con el pueblo? Pero ¿cómo vamos a entrar ahí? No nos conviene. Entonces, ya con esa información, dice en el versículo 4, pero ya el capítulo 14, miren la actitud, pues, provocada por la actitud de otro. ¿Cómo la actitud de alguien puede afectar la actitud de otro? Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado, animémonos, no nos desanimemos unos a otros, ¿oye? Aunque estemos viendo la misma realidad, pues no,
Dice que el capítulo 14 y versículo 4, y decían el uno al otro, mire lo que se decían entre ellos ya el pueblo, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Sabe qué estaban diciendo? Pongamos un nuevo jefe, echemos a Moisés y a Aarón y regresemos a la esclavitud. Eso estaban pidiendo. Después de haber pasado ¿cuántos años en el desierto? 40 años. Querían agarrar de regreso. Hermanos, por el amor de Dios. Dice que en el versículo 5 que Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Se arrodillaron. Y Josué, versículo 6, que les dije, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que también fueron a reconocer la tierra. Dice que cuando oyeron ese informe, como sabía que estaban exagerando, diciendo una percepción no muy ajustada a la realidad, dice que Josué y Caleb, es una de las actitudes en ese tiempo era rasgar la vestidura como señal de dolor. Y entonces ahora le toca hablar a Josué y a Caleb. Muy bien, estos 10 ya dijeron cómo vieron ellos la situación. ¿La vieron bonita? ¿Cómo la pintaron? Adversa, negativa. Pero Josué y Caleb, dice en el versículo 7, hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, tienen razón esos 10, así dijeron. ¿Ah? Que ayúdenme a predicar. Así dijeron los otros 10, tienen razón. Perdón, los otros 2. ¿Los apoyaron a los que formaron los otros 10? No. ¿Qué dice? La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. ¡Qué bombazo! Contradicción. En un mismo lugar, 10 vieron de una manera el lugar y 2 de otra manera. Miren cómo somos los humanos. Qué bonito es juntarse con una persona que ve las cosas positivas, aunque estén coloradas, como dicen. Pero hay gente que le dice a uno, mire hermano, ahí está, peor es usted. Ni vaya ahí, ni entre. ¿No es cierto? Hay gente, hermanos, perdónenme con todo respeto y se los digo. Hay gente que le podrá decir a usted, mire, lo invito a mi congregación, véngase. ¿Qué está haciendo allí? Es una manera de percibirlo la persona que le está hablando. Pero ¿cuál es su actitud, la suya? ¿Cómo percibe usted? ¿Con qué actitud percibe usted donde el Señor lo tiene? Porque no hay 1000. ¿Ah? Porque no hay actitudes emocionales y en fin, de todo esto. ¿Cuál es nuestra actitud? Bueno, en el versículo 8, mire tan lindo el Josué y Caleb. Versículo 8 del capítulo 14 de Números. Así Jehová, bueno, si Jehová dice, se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye. Ajala. Miren cómo la percibieron ellos. Pero ¿cuál era primero? Si Jehová se agrada. ¿Qué estaban dando a entender estos dos? No era la situación que los otros 10 estaban describiendo.
Era la actitud que tenía que tomar el pueblo. Porque, hermano, a donde usted entre, a donde llegue, por muy adverso que sea el lugar, si usted agrada a Dios, usted gana más que el otro. Y en el mismo lugar. Sí. Voy a hacer un paréntesis. Ahí en Guatemala, cuando abrí el primer discipulado, hubo un muchacho hijo de una familia de buenos recursos, pero eran pues de la religión institucionalizada. Ya saben cuál le llamo institucionalizada, ¿va? Y de repente llegó al discipulado y le gustó, y a la esposa y a sus hijas. Pero a pesar que era de una familia con recursos, él era de los hijos de la señora que tenía plata, el que menos tenía, porque no era muy buen trabajador. Pero empezó a buscar a Dios y un día me dijo, mira Otto, él me trataba así porque imagínense ustedes que fue mi compañero de estudios y después fue mi alumno, de al tiro yo, ¿verdad? Y mira, me dijo, yo quiero llevarte a un terreno que tengo ahí, porque vos, fíjate que eso es pura arena, me dijo, y arenal, y no es tierra así negra como te dicen aquí. Pero hermano, llevarme a mí a ver tierra, si yo de tierra no sé nada, más que del pedacito de tierra que tienen que darme cuando me muera. De ahí nada. Pero dije, vamos, al fin y al cabo yo no voy a darle asesoría agronómica, ¿verdad? Yo voy a ir a darle consejería espiritual, a ver qué se puede hacer. Y llegamos. Y estando ahí, cuando yo vi, cierto, aquello como arenoso, feo, pero grande terreno. Mira, le dije, yo no sé mucho, pero fíjate que estuve viendo la semana pasada, le dije, en la televisión, un hombre rico en los Estados Unidos, que ahora es presidente, era entonces presidente don Jimmy Carter, y resultó que él era un sembrador de cacahuates. ¿Es cierto o no? Que así me decía la tele, que se había hecho rico sembrando manías, se le llamamos nosotros en Guatemala. En México creo que le llaman cacahuates, y aquí le llaman, ¿cómo? Peanuts, los peanuts. Y se hizo rico, porque la tierra esa era lo que daba. Y fíjate, le dije que tierra así como la tuya, dicen que el cacahuate siembra ahí. ¿Será Otto? Me dijo. Pues mira, consultarlo, le dije, porque, pero una cosa sí te digo, tomémonos de las manos aquí y oremos por esta tierra. Y sea como sea, si esta tierra es para cacahuate, cacahuates te van a dar. Bueno, yo le dije manías, porque así le llamamos allá. Y hermanos, lo creyó cuando oramos. Fíjate, me dijo, aquí se la me dijiste. Y dice que sí se puede dar. Y sembró manías, hermanos. Hermanos, por el amor de Dios, al tiempo de la cosecha. Otto me dijo, discúlpame que no te he sido muy constante aquí, pero no hay qué hacer, tengo que estar sacando toda la manía porque vieras, me dijo. Eso se me dio, vos, me dijo. Y miren, salió de la crisis económica. Pero ¿sabe qué le decían los amigos? Burla le hacían. ¿Sabe qué le dijeron? Sembrar chapulines. ¿Usted sabe cuáles son los chapulines? ¿Ah? El chapulín colorado, ¿no? Langostas. Pero langostas no del mar. Chapulín es un animal que Dios guarde ya en manada. ¿Cómo le llaman a eso? Parece parecido a los grillos. No, es diferente, ¿verdad? Porque el grillo más que todo su trabajo es de noche, ¿verdad? Y el chapulín no. Pues hermanos, ante una actitud positiva del muchacho, le creyó a Dios. Y todos le decían que ahí no se daba. Aquí, ¿qué pasó? Cierro el paréntesis. Vienen estos dos
y dan la información. Y dicen, miren, agrademos primero a Dios, dijeron ellos. Pero en el versículo 9, léalo. ¿Qué había? Capítulo 14 y versículo 9 de Números. ¿Saben qué dijeron los dos? Tanto Josué como Caleb. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Oigan, nos los vamos a comer. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está. ¿Quién? Jehová. No los temáis. ¿Cómo la ven? Miren qué actitud. Pero ¿cómo los trataron estos dos muchachos? No sean, ¿qué les digo? Rebeldes. Ante un mismo estímulo, unos eran rebeldes y los otros dos eran con una propuesta de disponerse a agradar a Jehová. Un mismo estímulo con dos actitudes diferentes. Esos somos los humanos. Bueno, y estoy hablando de dos actitudes. No, hay más varianza que otra cosa. Porque como dicen las abuelitas, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo, dicen las abuelitas. Y cada uno toma la actitud como percibe su propia realidad. Pero según su estado de ánimo también. Bueno, ¿qué pasó? ¿Saben qué sucedió? Lean el versículo 10, por favor, hermanos. ¿Sabe qué actitud tomó la multitud, toda la gente, gracias a la información de aquellos días? ¿Ya lo leyeron? Entonces dice, toda la multitud habló de abrazarlos y besarlos y llevarlos en hombros, así dice. ¿Ah? Toda la multitud, dice, habló de apedrearlos. Los dos que tuvieron actitud positiva, que percibieron con una actitud positiva, los querían apedrear. Hermanos, no se extrañe, aunque usted sea la diferencia y que está tomando una actitud positiva, habrá muchos que lo van a ver, perdónenme la expresión, como animal raro. Como decía alguien, ¿qué está haciendo zampado ahí? Le dijeron a un hermano aquí. Sí, así le dijeron. ¿Qué está haciendo zampado ahí? Apedrearlos querían. Bueno, pero ¿qué pasó? Hermanos, la cosa iba por buen camino entonces. Entonces, ahí mismo en Números, hermanos, miren cómo Dios premia una actitud positiva. Y esa actitud debemos asumirla, hermanos. ¿Sabe? No se me desanimen. No se me pongan debajo de ánimo. Dice en Números, en el capítulo 14 y versículo 24. Por supuesto ahí menciona a Caleb, pero está incluido Josué hoy. Dice, qué bonito lo que dice, ahí habla Dios hoy, habla Jehová. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro, ¿qué dice? Ahí está. ¿Qué es lo que mueve nuestra actitud? Nuestro espíritu. Depende del espíritu que tenemos. Por eso yo siempre digo, qué profundidad, pero con qué sencillez enseña. Dice la Biblia que yo no tengo que andar probando ni doctrinas, ni lujos, ni un puño de gente, ni que sea rimbombante, ni que sea bullicioso.
Yo tengo que probar, dice la Biblia, los espíritus. En algunas versiones no dice probar los espíritus, sino que dice discernir los espíritus. Como que dice colarlos a lo más fino. Ver con qué espíritu está la gente. Y hay gente que carga un espíritu, hermanos, perdónenme, destructivo. Tengan cuidado. Ni usted deje que su espíritu también sea destructivo. Porque aquí inmediatamente, en el capítulo 14, versículo 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Por qué otro? Diferente a la de aquellos 10 negativos. Y decidió ir en pos de mí, dice Dios. Yo le meteré en la tierra donde entró, y esto es lo que me encanta, y su descendencia la tendrá en posesión. Y toda la descendencia de Josué entró a la tierra de Canaán. Sí, hermanos, increíble. ¿Se cumplió? ¿Qué quiere decir esto? La actitud que asumimos en muchas cosas de la vida, si es positiva, como la de Josué y de Caleb, van a redundar en beneficio hasta de nuestros hijos y de nuestros nietos, y creo que hasta los bisnietos. ¿Oye? Sí, actitudes positivas. Los negativos van engendrando negatividad, pero la actitud positiva va engendrando positivismo. Bueno, miremos otro caso, rapidito. La actitud de David. Otra cosa que tiene que ver con la actitud, mire. Aquí hay muchos ejemplos, por supuesto, hermano, ¿verdad? Pero estoy dando los más fáciles de percibir en las narraciones bíblicas. En 1 Samuel tenemos uno de los casos tan conocidos. En el capítulo 17, versículos 31 y 32. 1 Samuel 17, 31 y 32. Actitud de David ahora pues. Versículo 31. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, lo mandó a llamar Saúl, que después llegó a ser su suegro, ¿eh? Versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno. Oigan lo que dice David: que no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Sabe a quién se está refiriendo? A Goliat. A Goliat. Miren, que no, hombre, pueblo, que deje de estar con miedo. Dijo. No tengan pena. Dijo, yo voy a ir. Y hermano, pues, patojo, como dicen cuando alguien es así todo delgado. Pero ese patojo, para salvar sus ovejas, se peleaba con las fieras y las mataba. Entonces él no percibía con miedo nada. Saúl, ¿cómo percibió cuando llegó David? Ay, dijo, ve aquí, choco tripón este, ¿qué va a poder hacer contra Goliat? Me imagino que así se debe haber expresado. Usted mira un muchachito todo descriado, que no puede agarrar ni una espada ni una lanza, no está ensayado o entrenado en cuestiones marciales, y le dice que viene a atacar. Y ¿qué dice usted? Ay, Dios, a este muchachito a la primera lo van a hacer pedazos.
Miren Saúl lo que dijo en el versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Actitud diferente ante un mismo estímulo. ¿Quién era el estímulo? Goliat. Había que pelear contra él. Para David, yo le gano. Para Saúl, mira, quítate porque te va a hacer pedazos. Algunas veces, ¿qué actitud tomamos nosotros? ¿La de David o la de Saúl? Hay que veces que tomamos la actitud de Saúl. No, hombre, eso no nos da, sale, hombre. No te hagas ilusión. Te va a ir mal. Puede ser un poco infidente hoy. Pero hace unos meses, en relación al asunto migratorio de un hermano al que amamos mucho, y a su esposa y a su hija, ¿sabe qué le decían? No, hombre, ¿con quién iba? Va? No se puede arreglar nada con él. Peor como está ahorita la cosa. Así. Era la manera de actitud de unos, y bueno, ya eran abogados. Y la hermana va con uno ahora después y le dice: sí, se puede, sí, se puede, como dicen los. Ya empezó el proceso, ¿va? Ya entraron los papeles, ya está la petición. Y decían que no había esperanza. Y yo le dije a mi esposa, y también otro René me decía: oremos. Miren, muchachos, la última palabra la tiene Dios. Y la actitud nuestra debe ser creerle a Dios. Entonces, contra todos los pronósticos, mis hermanos, contra todos los pronósticos, la actitud de ellos fue creer. Creer, sencillamente. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Saben qué pasó? Lean siempre el capítulo 17, pero el versículo 47. Dice: sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y ustedes saben la historia. ¿Quién ganó? ¿Goliat o David? La actitud de Goliat, ¿cuál fue? Patojo descriado, tripón. ¿Qué venís vos enfrente mío? Diría alguien, ¿va? ¿Qué venís? Y es que da risa, hermanos. No puedo ponerme a leer con detalle porque no quiero alargarme más. Pero hermanos, no le pudieron poner coraza, ni escudo, ni espada, porque era muy grande y no podía con ella David. ¿Para qué le iban a poner todo eso? Con ese peso no podía moverse. Y supuestamente era lo que le daba cierta garantía, cierta seguridad. No, dijo: a mí quítenme este trastal, ¿qué voy a hacer yo con todo esto encima? Y ven al patojito con una bolsa, con un puño de piedras y con una honda, le llamamos nosotros allá en Guatemala. Y se mate la risa el gigante. Ah, dijo. ¿Y este qué cree? Dijo. ¿Qué viene a hacer conmigo con una pita, con un pedazo de cuero y unas piedritas? Ay, Dios. Y viene el Davidcito, la pone y empieza. Y tú vienes a mí con escudo y espada, pero yo vengo a ti con Jehová de los ejércitos. Y hermanos, por el amor de Dios, plum, aquí se le mete la piedra.
Y con un tetunte ahí metido uno, ¿qué? Se desmaya, cae. Y cae aquel hombrón, hermano, aquel animalón. La actitud del gigante, ¿cuál fue? Ay, muchachita, vos te vas a hacer pedazos. ¿Sí o no? La actitud de Saúl, ¿cuál fue? Ay, patojo, ¿para qué vas a ir si vos no estás entrenado? La actitud de David, ¿cuál fue? Yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Un mismo estímulo, pero con actitudes diferentes. Bueno, si sigo, ay hermano, los pastores tenemos esa maña que terminamos 7 veces el mismo mensaje. Pero terminemos con un caso, como siempre dicen, es que eso porque fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo no. Terminemos el mensaje hoy con el caso que nos describe el libro de los Hechos. En el capítulo 16. Entonces, dice en capítulo 16 y versículo quiero alargar mucho esto. 16. Capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, daba dinero, adivinando. Esta iba detrás de Pablo y de nosotros y daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía, dice, por muchos días. Pero a Pablo no le agradó. ¿Por qué? Porque ella no fue enviada por Dios. Entonces se volteó a ella y le dijo, te mando, dice el versículo 18, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió aquel demonio de ella. Pero dice que, ¿quiénes reaccionaron? Miren la actitud, pues. En el versículo 19, los amos de esta mujer, dice que viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, sus amos la mandaban a adivinar para sacar plata. Dice que prendieron a Pablo y a Silas y los mandaron al bote, a la cárcel. El versículo 25 dice que ya estando presos ahí, pero a medianoche dice, miren la actitud de Pablo y de Silas. Orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Dice el versículo 26 que de repente sobrevino un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Bueno, ¿qué pasó? Los pobres soldados matarse querían porque dijeron, aquí van a decir que nosotros les abrimos y saber qué, de todas maneras querían ellos. ¿Qué actitud asumió Pablo y Silas? No fue a decir, no vengan para acá, ustedes que son amos de la muchacha, vamos a ir al pueblo y le vamos a decir que es buena onda, que vayan y que vayan con ella y que adivinen y que les paguen. ¿Se iba a adherir a una corrupción Pablo y Silas? No. Lo que hicieron fue, bueno, llévenme al bote, pero diga la verdad. La muchacha fue liberada. La actitud de Pablo y Silas, ¿qué era? Pues liberar a la muchacha. Eso les ganó, pues cierta venganza de los amos de ella, porque los amos perdieron dinero. Y entonces van a la cárcel. Y en la cárcel, hermanos, se ponen a cantar himnos, a estar alabando a Dios. Qué raros, ¿verdad? Evangélicos raros, ¿verdad? ¿Verdad que sí?
A hacer vigilia se pusieron en la cárcel. Sí, hermanos. A hacer vigilia. ¿Con qué ánimo? Si estaban presos. ¿Cuál es nuestra actitud? Se ve insignificante, hermanos, esto. Pero alguien me decía, qué casualidad, ¿verdad usted? Que estando preso se vino un terremoto usted. No era casualidad. Se movió la tierra, pero se abrieron las rejas de la cárcel. Y en lugar de salir huyendo Pablo y Silas y decir, ya, vámonos, se pusieron a orar por los presos y se entregaron al Señor. ¿Cuál fue la actitud de los amos? Metámoslos al bote, a la cárcel. ¿Cuál fue la actitud de Pablo y Silas? Huyamos, ahora es cuando ponerse a orar por los presos para que se entregaran a Cristo. Ante un mismo estímulo, dos actitudes diferentes. Hermanos, esta vida nos va a presentar situaciones en donde nuestro futuro espiritual y también humano depende mucho de la actitud con la que reaccionemos. Y Dios nos da a nosotros una seguridad increíble, aunque se mire posiblemente una actitud muy religiosa, muy exagerada, muy santulona, dicen algunos. Pero la actitud nuestra define mucho nuestro futuro. ¿Qué actitud tenemos para la vida de la congregación? ¿Qué actitud tenemos en nuestra vida personal con Dios? ¿Qué actitud tenemos para la administración de nuestros hijos? A mí me llama mucho eso la atención, hermanos, porque cuando le dio la promesa a Caleb, le dijo que no iba a tener bendición solo él, sino su generación. Hermanos, la actitud que tenemos nosotros ahorita incide mucho en la bendición para la generación de nuestros hijos. No es de, ay, es que hay que haga lo que él quiera. No podemos agarrarlos del pescuezo tampoco, ¿verdad? Pero sí es importante, hermanos, estar permanentemente llevando la voz de verdad, como aquellos dos, Josué y Caleb, que hablaron justamente lo que vieron y heredaron la tierra prometida. Amén. Vamos a heredar la tierra prometida con buena actitud, ¿eh? Amén, hermanos. Señor, te damos gracias. Creemos firmemente, Padre, que nos tienes en un momento crucial donde el tiempo es breve ya. Señor, los días están siendo acortados, pero también, oh Padre bendito, el momento del arrebatamiento de tu iglesia también está siendo cada día más corto en el momento del suceso. Ayúdanos, Padre, a que asumamos una actitud ante ti, no dependiendo solo de lo que se mira aparentemente, sino, Señor, con una actitud firme de saber dónde estamos, qué queremos, qué estamos haciendo, que lo que miramos lo interpretemos como tú quieres, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a que seamos estables y ante todo firmes, oh Padre bendito, en la obra que tú quieres hacer en nuestra vida. Gracias, Padre bendito, porque sabemos que contigo no estamos a la deriva y que cualquier circunstancia, por muy adversa que sea, cuando nosotros tomamos una actitud positiva creyendo en el Dios que tenemos, habrá siempre una actitud de más que vencedores. Gracias, Señor.
corazón.